para el pueblo de Israel. El tema de ahora se llama la circuncisión. Muchos de los que estamos acá ya hemos, ya hemos tenido la verajá de haber escuchado una enseñanza así y pues no solo escuchado sino llevarla también a la práctica. Porque el tema de la circuncisión es bien importante y como dije, es para el pueblo de Israel. Mucha gente que no es pueblo todavía, no se le ha quitado esa venda, pues no acepta todo esto, no acepta. Y lo más duro es que estas personas que están ya en raíces hebreas no quieren aceptar esto. Es bien, es bien importante y complicado a la vez, pero los que ya hemos visto, hemos leído la Torá, sabemos de que esto es un pacto, no es solo por así, es un pacto, es una señal. Y la otra, lo más importante, es para el pueblo de Israel. Todo varón tiene que hacerlo, es un misbot. Y si nosotros que somos practicantes de la Torah, leemos Torah, tuvimos que haber visto ya que el modelo para seguir es Yeshua mismo. Él la hizo, circuncidado al octavo día, dice. Y entonces, si nosotros que estamos aprendiendo Torah, Yeshua es el modelo para seguir. Él es la Torah. Él es la Torah viviente. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para anular o hacer lado ese pacto? No podemos, porque es de suma importancia. Por eso se llama el tema, la circuncisión. ¿Y para quién es? ¿Para quién es la circuncisión? Veamos. Dice, la circuncisión constituye un pacto entre Yahweh y su pueblo. ¿Cuál pueblo? Israel. ¿Qué está diciendo? Es un pacto entre el hombre y el Abba, el creador de todas las cosas. Con la pérdida del prepucio, dice, el hombre le manifiesta su lealtad a Yahweh, no solo en el alma, sino también con el cuerpo. Imagínense, es, es una forma, dice, de manifestar lealtad ante Yahweh. Y no solo lealtad, sino que sabemos que es un misbot, es un pacto. Y ya hemos visto en otros pasuquín de la Torah que dice que ningún incircunciso entrará a la tierra prometida. Y no está hablando solo incircunciso de lev o solo de carne. Y acá muchos se confunden porque dicen es que la que importa más es la del corazón y no la de la carne. Y ya vamos a ver más adelante si es así o no es así. La circuncisión dice que es un símbolo físico del pacto entre Yahweh y su pueblo. Acá hay una opinión. Una opinión personal dice, después de estudiar y darle vuelta a lo largo de varios años a este tema, pienso que definitivamente la circuncisión física es un requisito indispensable para su pueblo, Israel. No es exclusivo de Israel. Sin embargo, es algo que no puede faltar en los hombres del pueblo. Vemos, vemos que se lo pidió Yahweh a Abraham. Y es muy claro el texto referente a que los hombres que no lo hagan serán cortados, cortados del pueblo. Después se dictaminó como una ley en la Torá. No es exclusivo para Israel, porque como vemos cuando se habla de la Pascua, se menciona que un extranjero puede ser tomado como parte del pueblo para celebrar. Si cumple este requisito, entonces será contado como una persona del pueblo. Cuando Israel salió de Egipto, muchos extranjeros se unieron a ellos
Y vemos que Joshua, antes de entrar a la tierra prometida, circuncidó a todo hombre. Y ese era el mandato. Ese era el mandato de Yahweh. No dejar entrar a ningún incircunciso a la tierra. Y vemos allí pues que es un requisito. Y pues a diario sobre este tema nos vamos a encontrar con preguntas bien comunes, tales como: ¿es requisito para una persona católica, cristiana o de alguna denominación? Y eso es una pregunta. Dice acá la opinión personal. Mi respuesta sería: no, solo para Israel. Solo para Israel. Si eres de Israel, ¿te dará la salvación el hacerla? ¿Qué dicen? ¿Acaso esto es por salvación o es porque verdaderamente es un mandato? Es obediencia a la Torah. Es obediencia. No, dice, eso es otro tema, pero es necesaria, ya que el pueblo de Israel debe obedecer las instrucciones que Yahweh les dio, y esta claramente es una de ellas. Dice: ¿es más importante la circuncisión de corazón? ¿Sería más importante esa? ¿O las dos? ¿O solo una? ¿Solo la de la carne o solo la del corazón? Las dos. Porque ya hemos visto que dos es mejor que uno. Dos es mejor que uno. Y pues con esto de que es más importante la circuncisión del corazón, ahí se ha quedado mucha persona de que ya entrando a raíces hebreas no aceptan esto. No lo aceptan. Pero si yo le dijera, la del corazón es más importante. Y bueno, y después leemos la Torah y vemos que dice que es un requisito también. Entonces, verdaderamente estaríamos ya circuncidados del levo. ¿Qué dice usted? Yo siento que no, porque si la Torah me está diciendo a mí que hay que hacerlo y es un mandato, hay que hacerlo, media vez se pueda. Porque acá pues lastimosamente vemos de que carecemos de eso. A pesar de que el Adabar vino a este lugar, pero como todo va en proceso. Pero sí veo que los que estamos acá, sí ya vieron de que es Torah y hay que hacerlo. Y pues en un momento que verdaderamente esto se facilite, pues yo sé que muchos de los que faltan pues entrar a ese mandato, pues yo sé que no están haciendo a un lado esto, yo sé que ahí están pendientes. Pero lastimosamente pues esto no tenemos la facilidad para hacerlo ahorita, ¿verdad? Pero el Abba, en el momento que él está restaurando a su pueblo, pues eso va a venir acá también. Y esa es una parte de la restauración de uno, parte de restauración del pueblo de Israel. Pues acá la Torah dice que las dos son importantes y necesarias. Y eso lo vamos a ver, no sé si alguien que nos quiera ayudar con lo que es la lectura de Torah. Eso lo está diciendo en Yehezkel y Jeremiyahu. Pero ya le voy a dar la cita, pero luego me ayudo. Y eso lo está hablando Jeremiyahu y Yehezkel. Dice: quiero guardar la Torah. Una pregunta: ¿quiero guardar la Torah? ¿Debo hacerme la circuncisión? Esa es una pregunta común que se hace el hombre. Yo quiero guardar la Torah, pero ¿debo hacerme verdaderamente la circuncisión? Entonces, una forma de guardar Torah entonces verdaderamente
Para guardar Torah hay que seguir con el mandato. Porque la Torah está diciendo que hay que hacerlo. Entonces, ahí está guardando Torah. Es una decisión personal, al igual que otras instrucciones. Cada quien las entiende y explica dependiendo de las circunstancias, pero creo que si se quiere guardar la Torah, la respuesta la obtendrá leyendo la misma. Y eso es verdadero. No podemos nosotros agarrar un tema de estos y bueno, y si no lo entendemos, pues le vamos a ir a preguntar a alguien. ¿Qué dice? La respuesta está en la Torah. Ahí está la respuesta. Porque nos vamos a encontrar con mucha gente al preguntarle esto, pues yo antes era uno de esos. Yo decía es que yo, en vez que me quiten, quisiera que me pusieran más. Y con eso nos vamos a encontrar con muchas personas así, que en vez que les quiten, quisieran que les pusieran más. Entonces, ¿cómo nos vamos a ir nosotros a preguntarle a alguien que tal vez no está en su lev hacerse el Brit Milá? Nos va a decir, no lo haga, porque lo mismo está pensando la persona. O nos vamos a topar con otra cosa. Si el Abba le dice que lo haga, hágalo, pero si no le dice, no lo haga. Pero la Dabar es la palabra de Yahweh, es la voz de Yahweh. Y si está ahí, no le está hablando el Abba. Al momento que usted la está leyendo y es parte del pueblo de Israel, el Abba le está hablando. No necesita que le revelen un sueño, ¿verdad? Y 3 veces o más. Entonces este es un tema bien delicado. Al decir que ya estamos circuncidados del Lev, el mismo Lev, la misma circuncisión del Lev, por lógica, nos va a hacer que nos hagamos el Brit Milá también. Pero si decimos que estamos circuncidados del Lev y no queremos hacerla, estaríamos errando, ¿verdad? Y hay otro punto. No es obligatorio tampoco. No es obligatorio. Porque muchos se pueden confundir al decir de que es que en esa congregación por obligación lo hacen y yo no quiero. Pues si no quiere hacerla, no la haga. Pero no es obligación. Y al principio lo acabamos de leer. Dice que solo es para el pueblo de Israel. Porque la circuncisión constituye un pacto entre Yahweh y su pueblo. Entonces, si usted cree que no es pueblo, no se la haga. Pero si está diciendo que y sabe y cree que es parte del pueblo de Israel, entonces, ¿qué tiene que hacer? Guardar Torah. Pero es bien complicado, ¿verdad? Acá nosotros no le decimos a alguien que es obligación, pero sí es nuestro deber decirle de que como parte del pueblo hay que hacerla. Y no solo hay que hacerla para pertenecer a un grupo. No nos vayamos a confundir con eso, decir, ya soy circuncidado, ya pertenezco a la Quejilá. Porque la Quejilá no nos va a salvar a nadie, sino que la Torah misma es la que nos va a salvar. Eso sí, si la guardamos, porque es la palabra de Yahweh. Aquí dice que aquí hay unos pasuquín que hablan sobre el tema. Vamos a ver. En conclusiones, eso es tarea de cada uno, dice. Solo hay que expresar lo que se entiende al leer el Tanaj
y esperar ayuda. Esperar ayudar al menos, dice, a una persona al juntar todos estos pasuk. Y aquí está, pacto entre Yahweh y Abraham. Eso lo vamos a hallar en Bereshit 17:4. Dice, en cuanto a mí, este es mi pacto contigo. Tú serás el padre de muchas naciones. El 5, tu nombre ya no será Abraham, padre exaltado, sino tu nombre será Abraham, padre de muchos, porque yo te he hecho padre de muchas naciones. El 6, yo te causaré ser muy fructífero, yo haré naciones de ti, reyes descenderán de ti. El 7, yo estoy estableciendo mi brit entre mi palabra y tú, junto con tu descendencia después de ti, generación por generación, como pacto perpetuo de ser Elohim para ti y tu descendencia de ti. ¿Qué vemos acá? Dice que es un pacto perpetuo entre Yahweh y el hombre. Y no está diciendo solo por esa generación. Dice generación tras generación. O sea, está diciendo mi cera, su cera y así sucesivamente. Entonces no podemos decir esto ya está abolido, ¿verdad? No podemos decir esto ya está abolido. Muchos creen de que Shaul dicen que abolió esto, ¿no? Pero esto no está abolido. En el 8 dice, Bereshit 17:8, yo te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en la cual ahora son extranjeros, toda la tierra de Canaán como posesión permanente, y yo seré su Elohim. En el 17:9, Elohim dijo a Abraham, en cuanto a ti, tú guardarás mi pacto completamente, tú y tu descendencia después de ti, generación por generación. Entonces vemos acá, nos quedamos atrás nosotros. No nos quedamos atrás, porque esto va generación tras generación. El 10 dice, aquí está mi pacto, el cual guardarás entre yo y tu descendencia después de ti, por sus generaciones. Todo varón entre ustedes será circuncidado en la carne de su prepucio. Esta será la señal del pacto entre yo y tú, generación por generación. Todo varón entre ustedes que sea de 8 días de nacido será circuncidado, incluyendo a esclavos nacidos dentro de tu casa y a aquellos comprados a extranjeros que no sea de tu descendencia. Hasta el extranjero, dice, que vive entre nosotros. Pero vamos a ver más adelante que Abraham no se circuncidó al 8º día. No, que ya era una persona ya adulta cuando hizo su Brit Milá. Veamos, entonces no podemos decir que al octavo día, que porque ya estamos adultos, no lo podemos hacer. Abraham ya era adulto y lo hizo. Estaba viendo una enseñanza yo que decía, al momento la persona está adulta, este es un ejemplo, hace su inmersión, decía, y al momento que hizo su inmersión es como que estuviera volviendo a nacer. Luego se hace el Brit Milá. De 8 días después de la inmersión, hace el Brit Milá. Ese es un ejemplo.
Entonces, no nos escapamos de decir de que porque ya somos adultos no podemos hacer eso. Y ya vimos todas las citas acá, que es un estatuto perpetuo entre Yahweh y el hombre. No dice que entre uno y Yahweh, ¿verdad? Es entre Yahweh y el hombre. De generación en generación. Cualquier varón incircunciso que no permita que lo circunciden en la carne de su prepucio en el 8º día, esa persona será totalmente destruida de su familia porque él ha roto el pacto. Eso dice Yahweh. Será cortado de la familia. ¿Pero cuál familia? ¿Será que de la que tiene en la casa? ¿O de cuál familia? Acá está hablando del pueblo de Israel. Bereshit 17:23 dice: Abraham tomó a Ismael su hijo, todos sus esclavos nacidos en su casa y a todos los que habían sido comprados con dinero, todo varón entre la gente en la casa de Abraham, y circuncidó la carne del prepucio de ellos ese mismo día, justo como Elohim les había dicho. El 24. Abraham era de 99 años de edad cuando él fue circuncidado en la carne de su prepucio. Imagínense cuántos años tenía Abraham. 99 años. 99 años. Y Ismael dice que tenía edad de 13 cuando fue circuncidado. 13 años. Bereshit 21:4 dice: Abraham circuncidó a su hijo Isaac cuando él tenía 8 días de nacido y como Elohim le había ordenado. Y vamos a ver también, ¿no se acuerdan en algunas parashot que hemos visto que a Moche, por causa de desobedecer esto, el Malak de Yahweh lo iba a cortar de la tierra? Solo por no haber querido circuncidar al segundo hijo, ¿verdad? Porque vio que al primero le había dolido mucho. Pero hoy en día no es así. Si bien hemos visto en la Torah que dice que la esposa de Moche tomó un pedernal y cortó el prepucio del hijo y se lo aventó a los pies del Malak para que le perdonara la vida a Moche. Pero veamos en ese tiempo cómo era. Agarraba un pedernal y se lo cortaba, y eso sí, había dolor. Había bastante derramamiento de sangre. Pero hoy en día no. Nosotros podemos dar, bueno, al menos yo le puedo dar edut de que eso ahora, hoy en día, según como está la ciencia de avanzada, eso no duele. No vaya a tener miedo ni se vaya a creer de algunas cosas que le vayan a andar diciendo de que le van a cortar más arriba y que hasta el ombligo, como hemos oído cosas así, ¿verdad? Entonces no se vaya a creer eso, porque eso no es así. Pero es la falta, ¿verdad?, de lectura, de información también. Pero eso hoy en día no duele. Hoy hay tantos métodos que usted lo adormecen y cuando usted viene a sentir, usted dice, bueno, ya estuvo. Sí, ya estuvo. No sentí, dice. Hoy es más fácil, pero en ese día yo ni me quiero imaginar. Imagínese haber estado en ese tiempo yo. Eso hubiera sido duro. Pero es un mandato de Yahweh. Había que hacerlo y hay que hacerlo. Aquí vamos a ver eso de Moche. Vamos a ver Shemot en el 4:24 está. Dice: en una posada en el camino, Yahweh se encontró con Moche y lo hubiese matado. Si la esposa, la Sífora, no hubiera cogido un pedernal y hubiera cortado el prepucio
de su hijo. Ella lo tiró a sus pies diciendo, la sangre de la circuncisión de mi hijo es incondicional. En el 26 dice, pero entonces Elohim dejó a Moshe estar. Ella añadió, la sangre de la circuncisión de mi hijo es incondicional. Y esto es para muchas cosas, ¿verdad? Por ejemplo, para celebrar la Moed de Pesaj, es un requisito también, que todo varón esté circuncidado para celebrar la Moed. Eso lo vamos a ver en Shemot 12:43. Yahweh dijo a Moshe y a Aarón, esta es la regulación para el cordero de Pesaj, ningún extranjero lo comerá. Pero si alguno tiene un esclavo que compró por dinero, cuando lo haya circuncidado, él puede comerla. Ni un viajero, ni un ser viviente o jornal puede comerla. Se comerá en una casa, no sacará nada de la comida fuera de la casa y no quebrantará ninguno de sus huesos. Toda la congregación de los hijos de Israel la guardará. En Shemot 12:48 dice, si un extranjero que se está quedando contigo quiere observar Pesaj de Yahweh, a todos sus varones circuncidarás. Entonces él puede tomar parte y observarla. Él será como un ciudadano de la tierra, pero ninguna persona incircuncisa puede comerla. Ahí lo está reconfirmando. La misma Torah se aplica igualmente al ciudadano y al extranjero viviendo entre ustedes. Vemos que ese mandato se lo dio Yahweh a Abraham, pero es un mandamiento para Israel, para todo el pueblo de Israel, las 12 tribus. Y eso lo vamos a ver en Vayikra, Levítico 12:1 y 2 y 3. Dice, Yahweh dijo a Moshe, dile a los hijos de Israel, si una mujer concibe y da a luz un niño, ella estará inmunda por 7 días, con la misma inmundicia como en Nida, cuando ella está teniendo su periodo menstrual. Al 8º día, la carne de su prepucio será circuncidada. Y vemos acá cuando Yehoshua circuncidó a todos cuando iban saliendo de Egipto, de Misraín. Dice Yehoshua 5:2. Fue en ese momento que Yahweh le dijo a Yehoshua, hazte cuchillos de pedernal y circuncida a los hijos de Israel otra vez, una segunda vez. Así que Yehoshua se hizo cuchillo de pedernal y circuncidó a los hijos de Israel en Gibeat, dice, Ha-Aralot, que eso es la colina de los prepucios. Yehoshua 5:4. La razón por la cual Yehoshua circuncidó fue porque todos los hijos de Israel que salieron de Misraín, que eran varones, todos los hombres de guerra habían muerto en el desierto, en el camino después de salir de Misraín. Porque a pesar de todos los que salieron de Misraín, habían estado circuncisos. Todos los que habían nacido en el desierto, en el camino, según salían de Misraín, no estaban circuncidados. Y eso lo hizo Yehoshua, de circuncidar a todos los varones que habían nacido allí. Eso era, como quien dice, quitarles el oprobio, la deshonra de Misraín. Por eso era eso, porque mucha gente que salió de Misraín al desierto, pues ahí nació bastante gente.
salió bastante, y dice la Torá de que anduvieron ellos vagando 40 años. Entonces todos los que ya iban mayores allí, acá la Torá dice, todos murían, ya habían muerto, pero estaban circuncidados. Pero acordémonos también que con el pueblo se fue bastante pueblo que era de Mizraín, se unió a ellos, y pues en esa travesía nació bastantes personas, eh, varones y varonas, y el mandato era que a todo varón fuera circuncidado. Y acordémonos que a Yoshua se le entregó después de Moché la tarea de pasar al pueblo. Entonces no podía pasar a nadie que no estuviera circuncidado. En este caso, todo varón. No podía. Acá vemos que en Joshua 5:6 dice, porque los hijos de Israel caminaron 40 años en el desierto hasta la nación completa. Hasta que la nación completa, esto es, los hombres de guerra que habían salido de Misraín habían muerto, porque ellos no habían escuchado lo que Yahweh había dicho. Yahweh había jurado que él no les permitiría ver la tierra que Yahweh juró a sus padres, que no los daría, que no les daría una tierra que fluye con leche y miel. ¿A cuáles padres se acuerdan ustedes que le había prometido esta tierra? Se está refiriendo a nuestros ancestros, ¿verdad? Abraham, Isaac y Jacob. Así que él levantó a sus hijos para tomar su lugar, y eran estos a los cuales Joshua circuncidó, porque no habían sido circuncidados mientras viajaban. Cuando toda la nación había sido circuncidada, todos y cada uno de ellos se quedaron donde estaban acampados hasta que habían sanado. Yahweh dijo a Joshua, hoy yo he rodado de ustedes el estigma de Misraín. Por esto el lugar ha sido llamado Gilgal. Eso quiere decir rodar desde aquel tiempo. Vamos a ver una comparación de circuncisión de carne y circuncisión de corazón. Ambas dice necesarias. Y vamos a leer en Yirmiyahu 9:25. Dice, los días están viniendo, dice Yahweh, que yo visitaré sobre todos los circuncidados su circuncisión. Misraín, Edom, los hijos de Amón y los hijos de Moab, todos los que se afeitan la cara alrededor, aún aquellos que habitan en el desierto, porque todos los goyim son incircuncisos en la carne. Toda la casa de Israel son incircuncisos en el corazón. ¿Será cierto eso? ¿Será cierto? Hasta el día de hoy es cierto. Pero esto ya sabemos que el Abba lo ha querido así. Vemos todo allá en Israel, todos circuncidados de la carne, pero de Lev no tienen a Yahshua todavía. Y eso es por lo que estamos luchando nosotros. Y toda rabá a nuestro A, porque Él nos ha escogido. Y imagínense qué lejos estamos de Israel. Qué lejos estamos. Y Él nos ha permitido pues entender muchas cosas de la Torah, muchas cosas importantes que son para el pueblo de Israel. Tal es el caso, este tema de la circuncisión, que es bien delicada, es bien delicada. Cuando estábamos en el proceso de hacer nosotros el Brit Milá, oí bastantes temas así que me quedé bien, como le dijera, asustado de ver de personas que están
en el mismo pueblo, en el mismo camino, pues diciendo sandeces de este tema. Y a pesar de que son temas que en cada quejilá se tiene que dar. Y que nos toca a nosotros solo oír lo que está acá o investigar cómo son estas cosas. Eso es lo que verdaderamente tendríamos que hacer. No dejarnos llevar que porque otro dice que eso es así, así va a ser. Este es un tema bien, bien importante y bien delicado. Entonces vemos que la casa de Israel dice, toda la casa de Israel son incircuncisos en el corazón. Porque ya se están apresurando más a circuncidar la carne, pero no aceptan a Mashiach. Pero sabemos de que estos son los propósitos de Yahweh. Él sabe por qué ha pasado esto. A pesar de que a Israel se le ha entregado la Torah y no tienen a Mashiach. Vamos a ver, pero veamos acá algo. Yahweh dice que castiga a los que no tengan las dos circuncisiones, la física y la del lev. Entonces las dos son necesarias. Las dos necesarias y importantes. Las dos valen. Pero no porque estas nos vayan a salvar. Por acá nos vino a nosotros un comentario que decían que nosotros andábamos diciendo que el que no estuviera circuncidado no se salvaba. Y nosotros en ningún momento andamos diciendo eso. Porque sabemos la importancia y lo delicado que es esto. Entonces también sabemos de que esto no es para querernos enaltecer y hacer de menos al que no la tiene. El Abba pues lo proveyó y él quiso que nosotros estuviéramos, digamos, completos, y pues no es para menospreciar a nadie, ni para creernos más que cualquiera, de ninguna manera. Todos somos iguales ante el Abba. Yehezkel 44:7. Tú trajiste extranjeros, dice, incircuncisos en ambos corazones, corazón y carne, para estar en mi lugar Kadosh y profanarlo. Si mi casa, sí dice, mi casa, cuando ofreciste lejen, la grasa y la sangre, así pues apartaste de todas tus abominaciones. Ellos transgredieron mi pacto. En vez de cuidar mis cosas Kadoshim, ustedes mismos han puesto a esta gente a cargo de mi lugar Kadosh. Aquí está lo que Yahweh Elohim dice: ningún extranjero incircunciso en ambos, corazón y carne, entrarán en mi lugar Kadosh. Ningún extranjero que viva entre los hijos de Israel. Vemos que no entrará al lugar Kadosh alguien que no tenga las dos circuncisiones, física y corazón. Acá sí acepto yo que alguien nos dijo, ¿verdad?, que la más importante es la del lev, la del corazón, y que cuando fuéramos a ser apartados, llevados a un lugar, solo Yahweh sabe, decía, allí unos malajim nos iba a hacer el Brit Milá. Pero acá yo sí puedo aceptar esto porque la Torah misma lo dice. Dice de que vienen días en que Yahweh pondrá su Torah, dice, en el corazón y en la mente del hombre. Entonces, allí sí acepto yo que allí verdaderamente Yahweh va a circuncidar el lev de uno. Porque veámoslo así, de uno mismo, a pesar de que hacemos un mínimo esfuerzo, pero tanta contaminación de este olán que un poquito hace uno bueno, pero es más la maldad que nos hace de una manera u otra hacernos más al otro lado. Entonces, veamos, estamos plagados de tanto romanismo, tantas religiones, denominaciones
por montón, doctrinas al de escoger. Entonces, veamos ahí cómo podríamos circuncidar nosotros verdaderamente el Lev. Solo estar encerrado en la casa y no salir. Pero para ir a trabajar. Si en el camino va uno y oye cosas no agradables para Yahweh, y aunque uno no quiera, y si las está oyendo, de allí está pecando ante el Abba, porque está oyendo cosas que no tiene que oír. Muchas veces uno diciendo cosas que no tiene que decir, haciéndole lado a cosas que uno no tiene por qué, ¿verdad? Entonces siempre cae uno en estos errores. Entonces, aunque uno trate de forzarse, el mismo sistema no permite que uno camine en Kedushá. Pero en nosotros está tratar y hacer el esfuerzo, porque el Abba está viendo eso. Por eso él dice que él pondrá su Torah, dice, en la mente y en el Lev de uno. En ese momento, hasta allí, va a estar circuncidado el Lev del pueblo de Israel. Pero hasta ahorita no podemos decir nosotros, estamos circuncidados del Lev. No podemos. Estamos en ese proceso. Pero sí sabemos y tenemos que tener siempre en cuenta que las dos son importantes. Ante el Abba las dos son importantes. No podemos agarrar una y dejar la otra, porque entonces estaríamos dejando a un lado la Torah. Estaríamos haciendo a un lado, prácticamente, haciéndonos a un lado del pacto de Yahweh. Porque es el pacto de Yahweh entre él y el hombre, no del hombre y él. Entonces, tengamos en cuenta siempre eso. Yeshayahu 52:1 dice: despierta, despierta Sión, Tisión, revístete de Rúa, Jerusalén, ciudad Kadosh, ponte tus vestidos de gala, que los incircuncisos e impuros no volverán a entrar en ti. Imagínense lo que está diciendo. Y esa es la nueva tierra. Y está diciendo que ningún incircunciso pondrá un pie en ella. Entonces esa es la lucha de nosotros. Los que, bueno, toda Yahweh, que los que tenemos la circuncisión de la carne, pues tenemos y estamos en ese proceso de circuncidar nuestro Lev. Pero no porque verdaderamente sea de nosotros. Sí es cierto, tenemos que poner nuestra parte, nuestro esfuerzo, pero todo lo hace el Abba. Pero si nos alejamos, entonces aunque nos cueste, sigamos adelante. Aquí dice, hay unos pasuquín proféticos. Dice el varón que escribió acá, dice, creo que es muy importante tomar en cuenta. Está circuncisión de corazón, un concepto nuevo. No, pero es una pregunta, circuncisión de corazón, dice, concepto nuevo. Devarim 10:12. Así que ahora, Israel, todo lo que Yahweh su Elohim pide a ustedes es que teman a Yahweh su Elohim, sigan sus caminos, que lo amen y sirvan a Yahweh su Elohim con todo su corazón y con todo su ser. Devarim 10:13, que le obedezcan porque el propio bien de ustedes, los mitzvot y regulaciones de Yahweh que yo les estoy dando hoy. Miren el firmamento, el cielo más allá del firmamento, la tierra y todo en ella, todo pertenece a Yahweh su Elohim. Solo que Yahweh tomó suficiente placer en sus padres para amarlos y escogió a su descendencia después de ellos, a ustedes, por sobre todos los pueblos, como aún Él hace hoy. Por lo tanto, circunciden el prepucio de su corazón y no sean más de dura cerviz, porque Yahweh su Elohim es Elohim de dioses y amo de señores, el gran poderoso e imponente Elohim
quien no tiene favoritos y no acepta sobornos. En esto, hay aquí en estos versos que la gente los agarra para decir de que ve que es más importante la del corazón. Lo que está diciendo acá Devarim 10, 12, 13, 14 y 15. Dice, así que ahora Israel, todo lo que Yahweh Elohim pide a ustedes es que teman a Yahweh Elohim. Vea, sigan sus caminos, que lo amen y sirvan a Yahweh con todo su corazón, con todo su leve. De esos versos se agarra mucha gente para decir, ve que es más importante la del corazón que la de la carne. Pero no está dejando al lado, no está agarrando lo que dice Devarim 10:13, que le obedezcan, dice, por el propio bien de ustedes, los misbot y sus regulaciones. Ya ve que la misma gente se confunde porque quiere, solo leen a conveniencia nada más. ¿Por qué razón? Por lo mismo, la persona no quiere hacerse el Brit Milá, va a buscar versos, pero unos dos que le amparen, pero siempre dejando a un lado los que verdaderamente tiene que ser, dejando a un lado los misbot, que es lo más importante. Y si es un mandato, entonces no está amando a Yahweh con todo su corazón y con toda su mente, ni siguiendo los caminos tampoco, porque Mashiach fue circuncidado el 8º día. Entonces, ¿cómo puede decir la persona que ama a Yahweh, que está siguiendo su camino y está dejando a un lado el Brit, el pacto? Entonces, se está haciendo mentiroso a él mismo. Está mintiendo sin tener nada que hacer, pues. Porque la misma Torah nos está hablando. Devarim 10:16. Por lo tanto, circunciden el prepucio de su corazón y no sean más de dura cerviz. Pero esto es lo que más cuesta. Y Yahweh mismo sabe de que esto por nuestro propio fuerza no podemos. Es mentira. Pero sí debemos de tratar. No hay que quedarnos de que porque no se puede y que es bien complicado, no lo vamos a hacer. Pues hay que tratar lo más que podamos, alejarnos de todas las cosas que sabemos que nos apartan de Elohim. Y luego pues Yahweh va a venir a hacer lo demás. Él hace lo demás. Devarim 31. Cuando el tiempo llegue que todas estas cosas caigan sobre ustedes, ambas, la bendición y la maldición, que yo les he presentado delante de su rostro, y ustedes estén allí entre las naciones cuales Yahweh Elohim los ha dispersado. Entonces, al fin ustedes empezarán, dice, a pensar lo que les ha sucedido, y regresarán a Yahweh Elohim y prestarán atención a lo que él ha dicho, que será exactamente lo que les estoy ordenando hacer hoy a ustedes y a sus hijos, como todos, con todo su corazón y con todo su ser. Y acá en el 31 estamos viendo que dice, cuando el tiempo llegue que todas estas cosas caigan sobre ustedes, ambas, la bendición y la maldición. ¿De qué está hablando? Si elegimos tomar lo que está acá en la Torah, que es mandato de Yahweh, estamos agarrando la bendición. Pero si estamos diciendo, es que esto no es para mí y no siento todavía, está agarrando la maldición, porque está dejando a un lado los misbot de Yahweh. Entonces hay que tener en cuenta y hay que ser cuidadosos en esto.
Devarim 34 dice, si uno de ustedes fue esparcido a un extremo de los Chamay, Yahweh tu Elohim te traerá de regreso aún de allí. Él irá allí y te recogerá. Yahweh tu Elohim te traerá de regreso a la tierra que tus padres poseyeron, y tú la poseerás. Él te hará prosperar allí y te harás aún más numerosos que todos tus padres. Entonces Yahweh tu Elohim circuncidará tus corazones y los corazones de tus hijos, para que ames a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón y con todo tu ser. Así vivirás, dice Yahweh. Entonces, ¿de qué está hablando? Vemos claramente que dice que Yahweh mismo va a circuncidarle el lev de uno cuando vayamos a entrar a la tierra. Entonces es bien importante no apartarnos, no alejarnos, estar siempre perseverando. Porque ya vimos acá que no es por nosotros mismos, pero sí es de hacer el esfuerzo. No al 100%, no, sabemos que no podemos alejar todo, pero Yahweh sí lo hace. Pero en nosotros está apartarnos lo más que podamos, porque acá eso está diciendo la Torá, que cuando vayamos a entrar a esa tierra, dice, Él va a circuncidar todos los corazones. ¿De qué manera? Poniendo la Torá en nosotros, alejando todo lo que nos impide entrar a esa tierra. Elohim dice, para que obedezcan sus misbot y regulaciones que están escritas en este libro de la Torá, si te vuelves a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón y todo tu ser, Israel, si tú regresas, dice Yahweh, si regresas a mí y si haces desaparecer tus abominaciones de mi presencia sin estar vagando extraviada otra vez, y si juras, vive Yahweh, en verdad, justicia y rectitud, entonces las naciones se bendecirán así por él, y él será exaltado. Porque aquí está lo que Yahweh dice al pueblo de Yahudá y a Jerusalén: rompan la tierra que no ha sido arada y no siembren entre los espinos. Hombres de Yahudá y habitantes de Jerusalén, circuncídense para Yahweh, renuevan los prepucios de su corazón, de otra forma mi furia azotará como el fuego, quemando tan caliente que nadie puede apagar, porque sus obras son tan malvadas. Veamos ahí, por nosotros mismos no podemos, pero no hay que quedarnos ahí. Siempre hay que tratar de estar de pie y leyendo Torah, porque solo así es que vamos a alejarnos de tanta cosa. Y eso es como decir, estarle poniendo al lev de uno capará, ¿sí? Al momento que nos estemos alejando de todo eso, es como que estemos envolviendo nuestro lev con la misma Torah. Pero eso tiene que estar en nosotros mismos, el deseo, y siempre estar continuamente lo que es en lectura de Torah y sobre todo tefilá. Solamente así. Dice circuncisión en el nuevo pacto, en el Brit Hadashah, Romillá 2.25. Quizás por aquí vamos a ir terminando. Es más, nos falta bastante para terminar, pero quizás lo vamos a dejar en dos partes, porque ya el tiempo de lo que es la parashá ya está cerca, y pues vamos a terminar con
con un poquito más de acá de lo que es la circuncisión en el nuevo pacto. Romillá 2:25. Pues en verdad la circuncisión es de valor, si tú haces lo que la Torá dice, pero si eres transgresor de la Torá, tu circuncisión ha venido a ser incircuncisión. Por lo tanto, si un hombre incircunciso guarda los requerimientos justos de la Torá, su incircuncisión no será contada como circuncisión. Romillá 2:27. En verdad, el hombre que está físicamente incircunciso, pero obedece la Torá, ejercerá como juicio sobre ti que has tenido hecha Brit Milá y tienes Torá escrita, pero la violas. Esto es bien complicado, ¿verdad? Dice que si alguien que no tiene circuncisión y guarda la Torá, dice que ejercerá, dice, como juicio sobre ti. O sea, como quien dice, le va a ir a retribuir, ¿verdad? Que a pesar de que, un ejemplo, yo tengo Torá y no la estoy guardando, alguien que no es circuncidado me va a decir a mí, yo soy circunciso y la guardo, y vos que estás circuncidado, ¿por qué no la guardás? Pero al momento que usted diga, soy incircunciso y estoy guardando Torá, ya tendría que estar en el lev y en la mente suya que tiene que circuncidarse. Entonces son puntos bien complicados, ¿verdad? Pero como decimos, para nosotros la circuncisión es un tema delicado. No es para menospreciar a nadie, ni para andar diciéndole a la gente que si no hace esto, no se va a salvar. Porque la circuncisión ya hemos visto que no salva a nadie, simplemente es obediencia a Yahweh. Y es como decir, sellar el pacto entre él, entre Yahweh y el hombre. ¿Por qué motivo? A nosotros se nos había enseñado que íbamos para los chamayín, pero en este caso sabemos que es para entrar a esa tierra prometida que él juró a nuestros antepasados. Entonces digo, ¿quién no va a querer estar ahí? ¿Quién es aquella persona que diga, yo me quiero quedar acá y no quiero entrar a la nueva tierra? Entonces hoy la pregunta es, ¿cuál es el requisito? ¿Cuál es el requisito? Guardar Torá es un requisito, obedecer los misbot y entrar al pacto de la promesa. Y ya sabemos que es por el Brit Milá. Me decía alguien, ¿y por qué? ¿Y para qué sirve eso? Pues? ¿Por qué se lo hacen? Yo le decía, es que no es porque, esto no es obligación. Si yo estoy guardando Torah y la Torah dice que hay que hacerla, hay que hacerla. ¿Pero por qué motivo? Porque quiero entrar a la tierra prometida. Porque Yahweh dice que es un estatuto perpetuo. Entonces, si Yahweh lo está diciendo, ¿por qué no hay que hacerlo? Si ese es el camino que nosotros llevamos. Entonces hay que estar pendientes siempre y teniendo en cuenta esto y no dejarnos llevar por lo que otros digan, sino que escuadriñar por nosotros mismos. Así es que vamos a dejar hasta acá esta enseñanza, la vamos a dar la otra parte que falta, si Yahweh se lo permite, el próximo Shabbat, para que el haz que lleva la parachá continúe con esa porción. Así que, shalom, shalom.